Hermano, que el Señor les bendiga. Y bendiciones a los preferidos del Señor. Porque sabemos que aquellos que están buscando de Dios son los preferidos del Señor, son los que el Señor está llamando para prepararnos y poder ir con Él en ese día glorioso cuando Jesús regrese. Antes de comenzar, me gustaría tener una oración para que el Señor sea el que nos guíe. Oremos. Padre, al comenzar este estudio, Señor, te imploramos que tú seas el que nos dé la victoria y que sean tus palabras y que sea el entendimiento con tu espíritu el que llegue a los corazones de las personas que van a estar escuchando este estudio. Gracias por Jesús. Amén. Amén. Yo no sé, ustedes saben que la palabra gracia, y no estoy hablando de gracias, sino de la gracia de Dios, es una palabrita que muchas veces ha causado un poquito de confusión en muchas personas. Yo quiero pues hablar de la gracia para entender qué es gracia. ¿Qué es lo que, cuando la Biblia habla de gracia, a qué se está refiriendo la gracia? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos por medio de la gracia? ¿Qué es para el pueblo de Dios? Y para eso vamos a comenzar allí leyendo en el capítulo 2 del libro de Efesios y el versículo 8. Vamos a leerlo y nos dice así. Nos dice: porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí nos está diciendo, bueno, hay tres cosas aquí que está mencionando en ese capítulo, en ese versículo. Está hablando de que por gracia sois salvos. Entonces la salvación es solamente por medio de ¿qué? De la gracia. La gracia es lo que nos trae a nosotros salvación. Pero en realidad no nos está diciendo qué es gracia, ¿entiende? Simplemente de que por medio de la gracia nosotros obtenemos ¿qué? La salvación. Y luego nos dice, dice por medio de la fe. Sabemos que en un estudio anterior hablamos de la fe, que nos dice de que la fe es no solamente creer, sino es estar seguro de lo que estamos creyendo, porque tú puedes creer en algo pero no estás muy seguro de que ocurra como tú piensas. Pero la fe bíblica es estar seguro. En otras palabras, aquí sois, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Por medio de la fe yo estoy seguro que soy salvo por la gracia. ¿Entiendes? Estoy plenamente seguro. No hay duda en mi vida de que la gracia es el medio que yo puedo alcanzar la salvación. Luego nos dice, pues es un don de Dios. En otras palabras, hablando de la gracia, está diciendo que es un don. ¿Y qué es un don? Es como un regalo, una dádiva, algo que alguien te entrega, te lo da. Es un don que Dios nos está concediendo a nosotros. Sabemos entonces que este don, ya estamos aprendiendo un poquito qué es gracia. La gracia es solamente por medio que podemos alcanzar la salvación. Sabemos que yo tengo que creer en esa gracia, tengo que estar seguro que la gracia es la que me salva. Yo tengo también que entender que la gracia es un regalo que Dios me está dando a mí. Es algo que Él me concede. Y un regalo no es que tú no lo compras. Un regalo tú lo recibes gratuitamente sin tener que dar de vuelta, ¿cómo se llama? Nada de vuelta, en un intercambio. Es simplemente un don, un regalo un regalo que nosotros no merecemos. La salvación no la merecemos. Miren, entonces yo quiero llegar un poquito más profundo a qué es la gracia. Si nosotros vamos al libro de Juan, el libro del Evangelio según San Juan, en el capítulo 3, y ustedes conocen este versículo muy bien, aquellos que leen la Biblia, capítulo 3 y el versículo 16, nos dice estas palabras bien claro: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna.
Mire qué cosa. Ahorita aprendimos en Efesios capítulo 2 y versículo 8 de que nosotros somos salvos. ¿Por qué? Por gracia. Pero aquí Juan está expresando que la salvación mía viene por medio de ¿quién? De Cristo. En otra palabra, hay como una contradicción. En un lugar me dice que es por gracia y que es un regalo de Dios, ¿entiende? Pero aquí me está diciendo de que, como dice aquí, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, que ha dado, en otra palabra, Él nos regala. ¿Entiende? Vemos aquí algo similar allá, porque allá también nos regalaron la gracia, pero aquí es dado el unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí vemos también las tres cosas que vimos allá. Aquí habla de creer, allí dijo fe, pero aquí está diciendo creer, pero es estar seguro que en Cristo está la salvación. ¿Se dan cuenta? Vemos aquí que la salvación viene aquí por Cristo, porque Él es un regalo que el Padre nos ha dado y nosotros aceptamos eso por fe. Nos damos cuenta aquí, mi hermano, que las mismas tres cosas que se mencionaron allá en Efesios capítulo 2, versículo 8, aquí también se están mencionando. Allá se menciona un regalo que es la gracia, el don, que es la gracia. Por la fe, aquí dice que hay que creer en el versículo 16 de Juan. ¿Entiende? Vemos que estamos hablando de que la gracia y Jesús es la gracia personificada. Cristo es la gracia. Cristo es el regalo que Dios nos ha dado a nosotros. Cristo es aquel que si nosotros creemos en Él, entonces nosotros vamos a tener vida eterna. Nos dice en el libro, ¿por qué nosotros merecemos vida eterna? ¿Por qué nosotros necesitamos que alguien nos ayude a alcanzar la vida eterna? Porque nos dice en el libro de Romanos capítulo 6, en el libro de Romanos capítulo 6, nos dice claramente, Romanos capítulo 6 y versículo 23 nos dice, porque la paga del pecado es ¿qué? Es muerte. Y todos nosotros aquí, hay alguien aquí o en Zoom o aquel que está escuchando por medio de la grabación, ¿habrá alguien aquí que nunca ha cometido pecado? No, todos nosotros hemos pecado y la paga del pecado es muerte. Todos nosotros merecemos ¿qué? La muerte. Pero el versículo no termina ahí. Trae algo de esperanza. Nos dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva. ¿Y qué dádiva? Regalo. Volvió de nuevo al regalo. Mas dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nos damos cuenta que aquí la gracia, el regalo, entiende que Dios nos ha dado a nosotros es el mismo Jesús. Cuando yo vivo bajo las normas de Jesús, yo estoy caminando en la gracia del cielo. Estoy caminando con Cristo. Esa es la gracia que el Señor nos está presentando a cada uno de nosotros. Ahora, es interesante de que si yo me aparto de la gracia, es lo mismo que me apartara ¿de quién? De Cristo. Si yo me aparto de Cristo, es lo mismo que yo me aparte de la gracia. Mire cómo la Biblia nos lo dice en el libro de Gálatas, capítulo 5 y el versículo 4. Mire cómo lo dice, Gálatas capítulo 5 y el versículo 4. Y él lo dice de esta manera. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis ¿qué? Caído. Mire, hay tres cosas aquí. Uno, la primera frase, de Cristo te desligaste. Ya tú no estás ligado con quién, con Cristo. ¿Por qué te desligaste? Porque dice aquí, los que por la ley son justificados, aquellos que creen que por hacer buenas obras,
que por la obediencia ellos van a ser salvos, pues entonces tú te separaste de Cristo, porque dice que, porque si tú crees eso, si te desligaste de Cristo, aquellos de que creen que se justifican por las obras de la ley, dice que ellos cayeron ¿de qué? De la gracia. Si cualquier persona que tiene un pensamiento de que él puede obrar para salvarse, se separó de Cristo y a la vez cayó de la gracia. ¿Sabes? Ya no tiene el regalo de Cristo, el regalo de la gracia, que es lo mismo, ya no lo tiene. Porque ya la persona cree que puede alcanzar la salvación por medio de sus propias obras, guardando la ley. Mire cómo dice en Gálatas capítulo 2 y el versículo 21. Y aquí Pablo dice, no desecho la gracia de Dios. Él dice que no la desecha. Y dice, pues si por la ley fuese la justicia, ¿sabe? En otras palabras, si por la obediencia de los mandamientos o por obedecer la ley, yo obtuviera la justicia, entonces dices, entonces por demás murió Cristo. O sea, si yo pudiera haber alcanzado la salvación por medio de mis obras, entonces ¿para qué murió Jesús? Él dice que Él no desecha la gracia, Él no desecha a Cristo, porque la gracia está personificada ¿en quién? En Cristo Jesús. Nos damos cuenta de que ya cuando tú ves ese versículo, por gracia soy salvo, es por Cristo soy salvo. ¿Entiendes? Y eso es lo que la Biblia está tratando de enseñarnos a nosotros. Ahora es interesante que el versículo que le sigue allá en Efesios, vamos a ir a Efesios de nuevo, capítulo 2 y el versículo, pero ahora vamos a ir al versículo 9. Efesios capítulo 2 y versículo 9. Nos dice, no por obras para que nadie se gloríe. Dice que no puede ser por obras porque imagínense de que una persona multimillonaria llegue a la iglesia y viene y dice, mire, yo voy a dar $1 millón a esta iglesia. Todo el mundo dice, wow, este se ganó el cielo porque dio $1 millón. Pues quiere decir que tiene más posibilidades de, si fuera por obras, ese millonario tuviera más que un poquito más de acceso a la salvación que otro. Pero la salvación no es por obras. Porque Dios lo que está buscando es el dador alegre. ¿Entiende? Aquí nos está diciendo nosotros que no es, dice, no es por obra para que nadie vaya a tomar, a gloriarse pensando de que él es mejor que otras personas. No. Aquí todo el mundo, somos todos pecadores y todos necesitamos de la salvación y es por gracia, solamente por medio del don que Dios nos ha dado. ¿Y ese don es quién? Es Cristo Jesús. Es la dádiva que el Señor nos ha dado a nosotros. Mire cuán terrible es nuestra condición. Si buscamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, capítulo 64, y buscamos allí el versículo 6, Isaías 64, versículo 6, nos dice bien claro la condición del ser humano. Mire cómo dice. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapos de inmundicia. Y no quiero mencionar lo que es un trapo de inmundicia, ¿verdad? Y dice, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. En otras palabras, que todas las cosas buenas que nosotros podamos hacer es como un trapo de inmundicia. No sirven. ¿Entiende? ¿Sabe? Las obras de nosotros, si pudieran salvarnos, Cristo no tuviera que haber venido a esta tierra a darnos vida eterna a nosotros. Él no tuviera que haber venido. La razón por la cual Él vino es que tú y yo no tenemos absolutamente nada, ni un poder para poder lograr nuestra propia salvación. ¿Sabe? Que yo diga, no, porque es que yo no hago mal a nadie. Es que yo soy bueno. Si alguien me pide algo, yo se lo doy. Eso no te va a salvar. La única manera que tú eres salvo es por la gracia. Es aceptando a Cristo, creyendo en Él, aceptando ese don, ese regalo que el Señor nos ha dado a nosotros. Ahora, la pregunta que nosotros nos podemos hacer ahora
es, ¿qué papel le toca entonces a la ley o a las obras? Porque tú y yo sabemos de que un adúltero, un mentiroso o un pillo, ¿ustedes creen que que la gracia lo va a salvar a ellos? ¿Qué ustedes creen? ¿Lo salvará la gracia? Ah, pero ustedes dijeron si se arrepienten, pero si el ladrón sigue robando y dice, no se preocupe porque yo vivo por gracia. ¿Qué ustedes creen? ¿Sí? O un adúltero que está con la mujer y tiene aquella y la otra y dice, no, porque es que la gracia a mí me cubre y ya yo. Entonces, ¿qué papel entonces, si yo no puedo ser salvo por haciendo obras buenas, entonces qué papel le toca a la ley? ¿Qué papel le toca a las obras si entonces ya yo soy salvo por la gracia? Es interesante que en ese versículo allá en el capítulo de Efesios, capítulo 2, y el versículo 10 nos dice algo bien interesante. Porque entonces entramos en algo como diferente, un concepto diferente. Porque los dos primeros versículos te dicen la única manera de ser salvo. Y te dice que la única manera de ser salvo es por medio de la gracia, que es el regalo. No puede ser por obras, porque las obras no te van a salvar. Pero en el versículo 10 viene y nos dice, porque somos hechura suya, creados ¿en quién? Creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Miren lo que está diciendo aquí. Aquí está diciendo, mis hermanos, que no somos salvos por las obras, sino por gracia. Pero aquellos que han nacido, que han sido recreados en Cristo Jesús, entonces ellos son llamados para que ellos sean obedientes, para que ellos puedan obrar buenas obras. En otras palabras, el ladrón ya deja de ser ¿qué? Ladrón. ¿Entiende? ¿Por qué él deja de ser ladrón? ¿Para salvarse? No. Él deja de ser ladrón porque ahora él vive bajo la ¿qué? La gracia. Él vive bajo Cristo. Y Jesús dijo que nosotros podamos hacer buenas ¿qué? Buenas obras. El mentiroso deja de ¿qué? De mentir. El adúltero deja de ¿qué? De adulterar. Pero no es para que ellos piensen que son salvos por guardar esa ley. ¿Entiende? Porque algunas personas piensan que la ley es terrible, que es horrible, porque Emma le dice, no, porque ustedes creen que se salvan por guardar los mandamientos. No, la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos enseña que nosotros somos salvos por gracias. ¿Entiende? Y esto no es de vosotros. Esto es un regalo de Dios. Pero también en ese mismo lugar nos está diciendo de que hay unas buenas obras que Dios quiere que nosotros andemos en ellas. Y a veces que pensamos, bueno, buenas obras es tratar bien al prójimo, ayudar a aquel otro, amarlo, ¿entiende? Pero ¿ustedes creen que mentir es una obra buena o una obra mala? Es una obra mala. Entonces, el que no está mintiendo está haciendo una obra ¿qué? Buena. Y así tú puedes coger todos los mandamientos y tú te puedes dar cuenta de que los mandamientos te enseñan a ti de que tienen su lugar, su propósito. Los mandamientos no te salvan, ¿entiendes? Los mandamientos están ahí para tú vivir bajo la gracia, para caminar con Cristo Jesús. Mire cómo dice en el libro de Romanos. Vamos al libro de Romanos, capítulo 7 y el versículo 12. Capítulo 7 de Romanos y el versículo 12. Mira lo que habla la Biblia concerniente a la ley de Dios. Nos dice, de manera que la ley a la verdad es que santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Y nos dice en el versículo 14, ahí mismito en el capítulo 7, dice, porque sabemos que la ley es espiritual,
mas yo soy carnal, vendido al pecado. Está diciendo que la ley de Dios es espiritual. Se puede guardar solamente si tú estás andando ¿en qué? En el espíritu. Mira lo que dice en el capítulo 8 y el versículo 14. Porque todos los que son guiados por el espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y cuando tú eres hijo de Dios, tú estás andando bajo la gracia de Cristo Jesús. ¿Entiendes? Y nos dice en el capítulo 7 y el versículo 22, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. La Biblia está diciendo que es una delicia guardar los mandamientos. ¿Por qué es una delicia? Porque tú quieres honrar a Dios. ¿Entiendes? Tú quieres honrar, tú quieres servirle, tú quieres andar en armonía con Él. Todo lo que cae bajo el amor, tú vas a llevarlo a cabo. Amar a Dios, amar al prójimo, va todo a caer en la ley del Señor. Ahora, muchos pensarán, no, porque es que ya, hermano, pastor, es que yo soy salvo por gracia. Es más, mira lo que dice allá en el libro de Romanos, capítulo 6 y el versículo 14. Mire cómo dice. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no está bajo la ley, sino bajo la ¿qué? ¿Ve? Dice, el pecado no se va a enseñorear. En otras palabras, tú no vas a terminar siendo un pecador, pecando constantemente. No. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos sometidos bajo la ley. Por ejemplo, cuando tú estás manejando un carro por ahí, tú puedes estar lo más bien, viola ¿cómo es? La velocidad que tú estás en la carretera y está bien, la violaste, pero cuando te paró el policía, tú estás bajo la ley ahora, porque la ley te dice que era, por ejemplo, si tú te comes una luz o pasas una luz roja, son 500. Son 500, aquí en Puerto Rico son 500. Y $500 americanos. Entonces, si tú te pasas esa luz roja, mi hermano, ahora tú estás bajo la ley. La ley te tiene pillado porque tú tienes que ahora pagar por el delito que tú cometiste. ¿Entiendes? Y cuando tú estás bajo la gracia, tú eres una persona libre. Tú estás libre porque tú quedaste libre bajo la condenación que te tenía la ley, porque la ley decía que la paga del pecado es muerte. Tú estabas condenado a la muerte y ahora a tú aceptar a Cristo, Él te perdona, te da la salvación, te da vida eterna. Ya estás libre de la condenación de la ley que tú violaste. Y mira lo que dice ahora, porque uno no, porque como estoy por gracia, mi hermano, ya yo no tengo que guardar los mandamientos. Yo puedo vivir mi vida como a mí me da la gana. No, pero mira lo que dice el versículo 5. Hace una pregunta. El versículo 15, perdón, del capítulo 6 de Romanos. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley? Y como él dice, si no bajo la gracia, él dice en ninguna manera. Porque la gente cree que porque están bajo la gracia, Dios le da una licencia para violar los mandamientos de Dios. Y se creen que una vez salvos ya están totalmente salvos. No, mi hermano. El que está en la gracia ahora camina con Cristo y ahora él guarda los mandamientos no con la intención de salvarse, es porque él está salvo en Cristo Jesús. ¿Entiende? Porque uno se hace obediente uno hace amo al que obedece. Tú puedes obedecer a Cristo o obedecer a Satanás. Mira cómo lo dice en el versículo 16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Mi hermano, si tú estás caminando en la gracia del Señor, entonces ya tú estás totalmente libre de esa condenación. ¿Entiende? Mire lo que dice en Gálatas capítulo 5 y el versículo 1 nos dice a nosotros: estar pues firmes en la libertad con que Cristo os hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. En otras palabras, si Dios te liberó y ahora Él te perdonó la sentencia de muerte que estaba sobre tu cabeza,
¿Entiendes? No regreses tú a hacer lo mismo que estabas haciendo antes. Mira lo que dice en el versículo 13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. En otras palabras, porque estoy ahora en la gracia, voy yo a tomar esta libertad, que ya yo no estoy condenado por la sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque la gracia, Cristo murió en mi lugar. Y Él me ha dado a mí la oportunidad de vivir eternamente. Ya yo no estoy sometido a la condenación de la ley, porque ahora yo tengo vida eterna por la dádiva que Dios me dio, que es Cristo Jesús. Y ahora yo vivo bajo esa libertad que el Señor nos ha dado. ¿Por qué necesitamos? Porque todos nosotros hemos pecado, ustedes lo sabemos. ¿Entiende? Lo leímos ahorita en Romanos 3:23. Que nos dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que dice en Romanos 3:23. Y en Romanos 3:24 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermano, la gracia de Cristo es la que nos da a nosotros la vida eterna. ¿Entiende? Cristo es la gracia personificada. ¿Entiende? Y ahí nosotros tenemos que ir llegando. Ahora, yo voy a contarle una historia pequeña y con esto termino. Tú asesinas a alguien. Eres sentenciado a 5 años de cárcel y luego ser muerto por inyección letal. Faltando una semana, el presidente del país te da el perdón. Ahora quedas libre. Y quedas libre de la sentencia de muerte, pero no libre para continuar asesinando. ¿Ve? Nosotros todos estábamos condenados. Estábamos como este individuo, sentenciado para morir. Pero vino Cristo y nos perdonó. Y Él murió en nuestro lugar. Y ahora yo estoy libre, pero no es libertinaje. No es una licencia para seguir pecando. Si yo fui un adúltero y Él me perdonó, ahora yo no puedo seguir adulterando. Yo tengo que cambiar, tengo que andar en el camino correcto. Mi hermano que estás escuchando, Dios te llama para que tú puedas vivir en la gracia de Cristo. Él te perdonó, Él te da la victoria. Ahora tú debes caminar en la gracia de Cristo. Que el Señor les bendiga. Y la paz del cielo esté con cada uno de ustedes. Vamos a orar. Padre, en este momento te agradecemos, Señor, porque tenemos un mejor conocimiento de lo que es la gracia que es Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a entenderte cada día mejor y a poder ser luz en este mundo de tinieblas. Bendice a los preferidos del tuyo y dale tu bendición. Por Jesús. Amén, Señor. Amén.